Boston, la ciudad de las universidades de élite, de los hospitales que marcan tendencias mundiales en medicina, de la historia revolucionaria grabada en cada rincón de sus calles empedradas. Para muchos es un símbolo del sueño americano hecho realidad. Pero detrás de las postales con el río Charles y los colores otoñales de Harvard, existe un Boston que nunca aparece en las guías turísticas. Un Boston donde el caos y la miseria han echado raíces profundas. A tan solo unas cuadras de los auditorios donde se debaten ideas que cambiarán el mundo, las tiendas de campaña se alinean bajo los puentes. Allí, hombres y mujeres sobreviven al invierno más cruel con mantas improvisadas y fogatas ilegales. El olor a orina y a basura acumulada se mezcla con el aroma de los restaurantes de lujo cercanos, creando un contraste tan brutal como la desigualdad que lo provoca. ¿Cómo llegó Boston, uno de los centros urbanos más ricos de Estados Unidos, a este punto? ¿Por qué los índices de pobreza extrema, adicción a opioides y violencia urbana no dejan de crecer, mientras las autoridades parecen cada vez más incapaces de controlar la situación? En los últimos 5 años, la crisis de vivienda ha expulsado a miles de familias de sus hogares. La gentrificación, ese proceso que transforma barrios obreros en zonas de lujo, ha dejado a su paso calles enteras de desplazados. Muchos de ellos han terminado en lo que los locales llaman tent cities, verdaderas ciudades de carpas donde la ley es solo un recuerdo. Y mientras tanto, la policía de Boston enfrenta una tormenta perfecta: falta de personal, dimisiones masivas, presión social tras años de escándalos de brutalidad policial y una desconfianza generalizada que ha vaciado los precintos. Los oficiales que quedan trabajan jornadas interminables en barrios donde ya no se sienten seguros, donde patrullar es casi un acto de fe. Algunos admiten en voz baja que hay zonas de la ciudad que ya no controlan, sectores donde la ley ha dejado de existir, y los ciudadanos se ven obligados a sobrevivir como pueden. Este documental no es un ataque, ni una defensa, es una radiografía, una mirada sin filtros a la cara oculta de Boston. Aquí exploraremos historias de vidas destrozadas y otras que se niegan a rendirse. Caminaremos por los pasillos de refugios abarrotados y por los callejones donde el fentanilo dicta las reglas. Y escucharemos a aquellos que están al frente de esta batalla: vecinos, trabajadores sociales, policías y los olvidados, porque solo entendiendo la profundidad del abismo podremos preguntarnos si aún hay un camino de regreso. Boston es una ciudad que respira historia. Aquí nacieron las primeras chispas de la independencia americana. Sus calles conservan el eco de discursos que cambiaron el destino de una nación. Pero hoy, entre los ladrillos rojos de sus casas coloniales y los rascacielos de vidrio que se elevan en el horizonte, conviven dos realidades que parecen mundos paralelos. En un extremo está el Boston que todos conocen, Cambridge y Back Bay, con sus avenidas arboladas, cafés minimalistas y apartamentos que superan fácilmente los $4,000 mensuales. La ciudad presume de albergar algunas de las universidades más prestigiosas del planeta: Harvard, MIT, Boston College, y hospitales de renombre mundial donde un solo procedimiento puede costar lo que una familia promedio gana en un año. Pero a solo unos kilómetros, la postal cambia drásticamente. En barrios como Roxbury, Dorchester y Mattapan, la pobreza tiene rostro. Calles con casas de madera deterioradas, ventanas tapiadas y grafitis que cuentan historias de resistencia y desesperación. Aquí el ingreso familiar promedio no alcanza ni la mitad del de los distritos acomodados. En algunos bloques, más del 30% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. La desigualdad en Boston no es un dato abstracto, es visible en cada esquina, palpable en cada conversación. Un informe de 2025 del Boston Indicators Project revela que la brecha de riqueza entre familias blancas y afroamericanas en la ciudad es una de las más amplias de Estados Unidos. Mientras las primeras poseen un patrimonio medio de más de $250,000, las segundas apenas superan los 8, mientras que muchas familias latinas no tienen ningún ahorro significativo. El resultado: un Boston dividido no solo por el dinero, sino también por las expectativas de vida. En Beacon Hill, la esperanza de vida alcanza los 92 años. En Roxbury, apenas supera los 59. Dos barrios separados por menos de 5 kilómetros, pero por una brecha social que podría medir continentes. La crisis de vivienda ha exacerbado este abismo. El precio promedio de una vivienda en la ciudad supera el $1,000,000 y el alquiler medio ha subido un 40% en la última década. Para los trabajadores esenciales, enfermeros, profesores, bomberos, vivir en la ciudad que sirven se ha vuelto casi imposible. Muchos se ven obligados a desplazarse desde suburbios lejanos, donde los alquileres son algo más bajos, pero el transporte público es ineficiente y las carreteras colapsan cada mañana. Mientras tanto, los campamentos de personas sin hogar se multiplican en zonas antes impensables.
En Mazancas, una intersección en el sur de Boston, decenas de tiendas de campaña y refugios improvisados forman un paisaje que recuerda a zonas de guerra. Los residentes llaman a la zona Methadone Mile por la abundancia de clínicas de metadona y el comercio abierto de drogas en sus calles. Aquí, la adicción y la pobreza se dan la mano, creando un círculo vicioso casi imposible de romper. Boston siempre ha sido una ciudad de contrastes, explica Marlene Rivera, trabajadora social que lleva 2 décadas en Dorchester. Pero lo que vemos ahora no tiene precedentes. Es como si 2 ciudades coexistieran en el mismo mapa, una que avanza con tecnología y capital y otra que retrocede a la miseria. Este desequilibrio social tiene raíces profundas. Décadas de políticas urbanas orientadas a la gentrificación han empujado a comunidades históricamente vulnerables hacia los márgenes. Barrios enteros, una vez llenos de vida y cultura, han sido transformados en enclaves para jóvenes profesionales y turistas con alto poder adquisitivo. Los antiguos residentes no pudieron competir con los alquileres crecientes y fueron forzados a abandonar sus hogares. Pero no todo está perdido. En medio de este panorama sombrío, surgen iniciativas comunitarias que buscan resistir y reconstruir. Centros de apoyo, huertos urbanos, programas de tutoría para jóvenes, pequeñas llamas de esperanza en una ciudad donde la desigualdad amenaza con apagarlo todo. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Es suficiente la resiliencia de unos pocos para contrarrestar un sistema que parece diseñado para mantener a muchos en la periferia? Para quienes crecieron creyendo en el sueño americano, Boston era la prueba de que era posible. Una ciudad vibrante, llena de oportunidades, donde con trabajo duro cualquiera podía progresar. Pero para miles de sus habitantes esa promesa se ha roto. Y lo ha hecho de forma tan estrepitosa que la caída se escucha en cada esquina. En los gritos de auxilio que resuenan bajo los puentes, en los llantos contenidos de padres que no saben cómo alimentarán a sus hijos mañana. El fenómeno no es nuevo, pero en los últimos años ha alcanzado dimensiones críticas. Entre 2020 y 2025, el número de personas sin hogar en Boston aumentó un 23%, según datos de la Boston Homeless Census. Más de 7,600 personas viven sin un techo seguro, y cerca del 50% de ellas lo hacen completamente a la intemperie, en tiendas improvisadas, coches abandonados o simplemente sobre el frío asfalto. La pandemia de COVID-19 fue el catalizador, pero no la causa única. Detrás de cada tienda de campaña hay historias de desalojos por impago, de empleos perdidos, de sistemas de salud y bienestar social que colapsaron justo cuando más se necesitaban. María López, madre soltera de 3 hijos, cuenta cómo pasó de trabajar como cajera en un supermercado a vivir en un refugio en menos de un año. Mi alquiler subió $400 en 6 meses, relata. Con lo que gano no pude pagarlo. Intenté buscar otro apartamento, pero nadie quiere alquilarle a una madre con 3 niños y un sueldo mínimo. Terminé aquí, en este refugio, esperando cada día que no me echen también de aquí. La historia de María es la de miles. Familias trabajadoras empujadas fuera del mercado de la vivienda por precios que ni siquiera la clase media puede asumir. Según el último informe del Massachusetts Housing Partnership, se necesitarían más de 96 horas de trabajo a salario mínimo por semana para poder pagar un apartamento de 2 habitaciones en Boston sin gastar más del 30% del ingreso. Pero la crisis va más allá de la vivienda. En barrios como Mattapan o East Boston, la inseguridad alimentaria afecta a casi 1 de cada 4 hogares. Bancos de alimentos reportan una demanda sin precedentes, con colas que serpentean durante cuadras, incluso en pleno invierno. La desesperación alimenta otros problemas. El uso de opioides, en particular el fentanilo, ha alcanzado niveles alarmantes. Las sobredosis son ahora una de las principales causas de muerte en adultos de entre 25 y 45 años en Massachusetts. El área de Mazancas se ha convertido en un epicentro de esta epidemia, con escenas de consumo abierto de drogas a plena luz del día. En paralelo, la violencia ha aumentado en los sectores más vulnerables. Los robos y asaltos han crecido un 17% en los últimos 3 años. En algunos barrios, las familias temen dejar que sus hijos jueguen afuera después del anochecer. La presencia policial, cada vez más limitada, ha creado un vacío donde bandas locales y traficantes de drogas imponen sus propias reglas. La sensación de abandono es total, comenta Jamal Green, residente de Roxbury. La ciudad invierte millones en embellecer downtown y atraer turistas, pero aquí nadie viene. Aquí solo llegan las sirenas, y a veces ni siquiera eso. En medio de este panorama devastador, algunos luchan por mantener la esperanza.
Voluntarios de organizaciones como Pine Street Inn o Rosie's Place trabajan incansablemente para brindar refugio, comida y atención médica básica a los más necesitados. Sin embargo, ellos mismos reconocen que están desbordados. Lo que vemos no es solo pobreza, explica la trabajadora social Ana Pérez. Es un sistema roto. Personas que trabajan 50, 60 horas a la semana y aún así no pueden pagar un hogar. Esto no es un fracaso individual, es un fracaso colectivo. En Boston, el sueño americano se está transformando en una pesadilla diaria para una parte creciente de su población. Y mientras algunos barrios florecen con nuevos rascacielos y restaurantes de lujo, otros se hunden en un ciclo de miseria cada vez más difícil de romper. En Boston, la batalla por la supervivencia no solo se libra en las calles, también en las mentes y cuerpos de sus habitantes. A medida que la ciudad enfrenta una crisis de vivienda y desigualdad sin precedentes, una epidemia silenciosa se extiende como una sombra implacable: la adicción a opioides y la salud mental desbordada. El epicentro de esta tragedia tiene un nombre que ya pesa en la conciencia colectiva: Mass and Cass. Esta intersección, ubicada en el sur de Boston, se ha convertido en un símbolo de desesperanza. Allí, decenas de personas se agrupan bajo lonas y cartones, muchas consumiendo fentanilo a plena luz del día. Jeringas usadas se acumulan en las aceras y el hedor a orina y basura flota en el aire. Es un paisaje que parece sacado de un país en guerra, no de una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. Los datos son devastadores. En 2024, Massachusetts registró más de 2.600 muertes por sobredosis de opioides, el 70% de ellas asociadas al fentanilo, una droga sintética 50 veces más potente que la heroína. Boston concentra casi un tercio de esos casos. Según la Massachusetts Department of Public Health, el número de emergencias por sobredosis ha aumentado un 15% en los últimos 2 años. Pero detrás de cada cifra hay una vida, como la de Kevin, un ex soldado de 34 años que ahora vive en las calles de Roxbury. No era así como imaginaba mi vida, dice con la voz quebrada. Regresé de Afganistán con la cabeza hecha pedazos. Me recetaron opioides para el dolor físico, pero terminaron anestesiando todo. Cuando se acabaron las recetas, el fentanilo estaba ahí, barato, fácil de conseguir. Ahora no puedo salir. La historia de Kevin revela un patrón común: traumas no tratados, prescripción excesiva de analgésicos y un sistema de salud mental que no alcanza a cubrir la demanda. En Boston, se calcula que el 42% de la población sin hogar padece algún trastorno mental severo. Sin embargo, el cierre de hospitales psiquiátricos y la falta de camas en unidades de crisis han dejado a miles sin opciones. Las llamadas al 911 por crisis de salud mental se han duplicado en 5 años, explica la oficial de policía Linda Murray. Pero la verdad es que la policía no está entrenada ni equipada para manejar estos casos. Nos envían porque no hay nadie más. La situación se ha vuelto insostenible para los cuerpos de seguridad. Con menos oficiales en las calles, tras jubilaciones anticipadas y renuncias en masa, patrullar áreas como Mass and Cass se ha convertido en una tarea peligrosa y emocionalmente agotadora. Hay noches en que simplemente no podemos entrar. Es demasiado. No tenemos los recursos ni el respaldo, admite otro oficial que pidió permanecer en el anonimato. La falta de intervención efectiva ha permitido que las redes de tráfico de drogas se fortalezcan. Según un informe de la DEA, Boston es un punto clave en la distribución de fentanilo en Nueva Inglaterra. La droga llega desde México y China, atravesando la frontera y esparciéndose rápidamente por los barrios más empobrecidos. Los efectos no se limitan a los consumidores. Residentes y comerciantes en áreas afectadas describen escenas diarias de consumo abierto, robos menores y violencia. Antes podíamos cerrar la tienda a las 9 de la noche. Ahora la cerramos a las 6 por seguridad, comenta Ahmed, dueño de un pequeño supermercado en South End. No hay suficientes policías y los pocos que quedan están agotados. Sin embargo, en medio de la crisis emergen iniciativas comunitarias como Boston Health Care for the Homeless Program, que ofrece atención médica básica y programas de reducción de daños. Médicos y voluntarios recorren las calles en unidades móviles distribuyendo naloxona, un medicamento que revierte la sobredosis, y tratando de conectar a los adictos con servicios de rehabilitación. Es un trabajo de hormiga, explica la doctora Elena Sánchez. Pero salvar una vida, aunque sea una, ya vale la pena. El reto es monumental. Requiere no solo recursos económicos, sino un cambio profundo en cómo la ciudad y el país entienden y abordan la adicción y la salud mental.
Porque mientras Boston siga dividida entre barrios de lujo y calles tomadas por la desesperanza, la epidemia silenciosa seguirá creciendo, cobrando más víctimas cada día. En Boston, las sirenas de la policía ya no son un sonido de tranquilidad. Para muchos, son un recordatorio de un sistema que está fallando, tanto para quienes lo sirven como para quienes deberían ser protegidos. La ciudad que alguna vez presumió de una de las fuerzas policiales más antiguas y respetadas de Estados Unidos, ahora se enfrenta a una crisis interna tan profunda que algunos barrios han quedado en la práctica sin ley. El Departamento de Policía de Boston ha visto una reducción del 18% en su plantilla en los últimos 5 años. La jubilación anticipada, las bajas médicas por estrés postraumático y la renuncia de jóvenes oficiales desilusionados han dejado a los precintos con equipos mínimos para patrullar zonas cada vez más peligrosas. En 2025, por primera vez en décadas, la ciudad reconoció que no podía cubrir todos los turnos de vigilancia nocturna en algunos sectores de Dorchester y Mattapan. Hay noches en que somos solo 2 coches para cubrir todo un distrito, confiesa el sargento Michael Donovan, con 22 años en la fuerza. Sabemos que hay llamadas que no podremos atender a tiempo, lo sabes, y eso te mata por dentro. La situación no es solo numérica. La relación entre la policía y la comunidad se ha erosionado tras años de escándalos de brutalidad policial y discriminación racial. Las protestas masivas de 2020 dejaron heridas abiertas que aún no sanan. Muchos residentes desconfían de los agentes y prefieren no llamar al 911, incluso cuando la violencia estalla en sus calles. ¿Para qué llamar?, pregunta Latisha Brown, residente de Roxbury. Si vienen, a veces es peor. Y si no vienen, bueno, ya estamos acostumbrados a cuidarnos solos. Mientras tanto, los oficiales que permanecen en servicio trabajan bajo una presión insoportable. El aumento de los delitos violentos, homicidios, asaltos y robos ha creado zonas de alto riesgo donde patrullar se convierte en un acto de valentía desesperada. En 2024 los tiroteos aumentaron un 12% respecto al año anterior. Nos piden que hagamos más con menos hombres, menos equipo, menos apoyo psicológico, explica la oficial Linda Murray. Y cuando algo sale mal, somos los primeros en ser culpados. Es un círculo imposible. El descontento dentro de la institución ha llevado a una desmoralización crónica, como la describen los sindicatos policiales. Los intentos de la alcaldía por contratar nuevos reclutas han fracasado en gran medida. Los bajos salarios, el riesgo constante y la creciente presión social han disuadido a muchos jóvenes de unirse a las fuerzas del orden. En algunas zonas, la ausencia de presencia policial efectiva ha sido llenada por otras figuras de autoridad, pandillas locales, traficantes y organizaciones comunitarias que intentan imponer cierto orden en medio del caos. En Dorchester, un grupo de madres ha creado patrullas de barrio informales, caminando las calles al atardecer para disuadir la violencia. Nosotras sabemos quién vive aquí, quién necesita ayuda, quién está en problemas, dice Rosa Martínez, una de las líderes de la iniciativa. No somos la policía, pero al menos estamos presentes. Sin embargo, esta ausencia no es igual para todos. En los barrios acomodados como Beacon Hill o Back Bay, la presencia policial sigue siendo notable. Los patrullajes son frecuentes y las llamadas de emergencia reciben atención inmediata. Para muchos, esto es una muestra de que la desigualdad en Boston no solo es económica, sino también en términos de seguridad. La administración municipal, por su parte, enfrenta un dilema político. Por un lado, los residentes exigen más seguridad y patrullaje. Por otro, las comunidades afectadas piden una reforma profunda en las prácticas policiales, con más enfoque en prevención y menos en represión. Mientras tanto, la falta de recursos y de confianza mutua mantiene a la ciudad en un frágil equilibrio. Al caer la noche, Boston revela su rostro más oscuro. En algunas calles, los únicos sonidos son el murmullo de conversaciones nerviosas y el lejano eco de sirenas que nunca se acercan lo suficiente. La policía, alguna vez símbolo de autoridad, ahora es vista por muchos como un fantasma, presente en la memoria, pero ausente en la realidad. En Boston, la pregunta no es solo por qué la pobreza y la violencia han crecido, sino quién dejó que crecieran. Para muchos habitantes de los barrios más afectados, la respuesta es dolorosamente clara. Los abandonaron todos. Los políticos que solo visitan en época de elecciones, las instituciones que recortaron fondos a programas sociales, y una sociedad que eligió mirar hacia otro lado mientras sus vecinos caían en la miseria. Durante décadas, las políticas de desarrollo urbano favorecieron a las grandes constructoras y corporaciones, que transformaron zonas enteras de la ciudad en enclaves de lujo. Back Bay, Seaport, South End
todos ellos renovados con proyectos multimillonarios que elevaron el valor inmobiliario a niveles astronómicos. Pero esos mismos proyectos expulsaron a miles de familias de bajos ingresos, incapaces de afrontar el aumento descontrolado de los alquileres. Cuando llegaron los nuevos edificios y cafés elegantes, supimos que era cuestión de tiempo, recuerda Malik Johnson, un residente de Dorchester desplazado por la gentrificación. Primero suben los precios, luego llegan las cartas de desalojo. Ahora mi antiguo barrio parece otro planeta. La administración municipal ha intentado contrarrestar el problema con iniciativas como el Boston Housing Plan 2030, prometiendo 69,000 nuevas unidades de vivienda asequible. Pero hasta ahora, menos de un tercio de esos hogares han sido construidos y la demanda sigue creciendo. Mientras tanto, las listas de espera para viviendas públicas superan los 20,000 solicitantes. El abandono también se refleja en el sistema de salud y servicios sociales. Programas de prevención de adicciones, apoyo psicológico y reinserción laboral han sufrido recortes presupuestarios consecutivos. La falta de coordinación entre agencias municipales y estatales deja a muchas personas atrapadas en un limbo burocrático. Es como si cada institución hiciera solo lo mínimo para no ser demandada, dice Ana Rivera, trabajadora social en East Boston. Pero nadie se detiene a pensar en soluciones a largo plazo. Y sin embargo, en medio de este panorama sombrío, emergen historias de resistencia. Organizaciones comunitarias como Holly House y Rosie's Place se han convertido en refugios no solo físicos, sino también emocionales para miles de personas. Voluntarios cocinan comidas calientes, ofrecen clases de capacitación laboral y ayudan a las familias a navegar el laberinto de la asistencia social. En Roxbury, un colectivo de jóvenes artistas ha transformado muros grises en coloridos murales que cuentan historias de resiliencia y esperanza. Queremos que la gente recuerde que todavía estamos aquí, que estos barrios tienen valor, dice Marcus Lee, uno de los fundadores del proyecto. Las iglesias y comunidades religiosas también juegan un papel crucial, ofreciendo desde comedores comunitarios hasta programas de tutoría para jóvenes en riesgo. A veces somos el último hilo que evita que alguien caiga del todo, afirma el pastor Samuel Clark. Pero estos esfuerzos, aunque vitales, son gotas en un océano de necesidad. Los líderes comunitarios coinciden en que sin un compromiso serio del gobierno, los pequeños logros serán siempre insuficientes. No se trata solo de caridad, se trata de justicia, sentencia Rosa Martínez, organizadora vecinal. La pregunta entonces se vuelve incómoda pero necesaria. ¿Cuánto abandono puede soportar una comunidad antes de romperse? Y más aún, ¿cómo se reconstruye la confianza en un sistema que durante años los dejó de lado? En Boston, la resiliencia es real. La solidaridad entre vecinos, la creatividad para sobrevivir, la esperanza obstinada de quienes se niegan a rendirse, todo ello sigue vivo. Pero la carga de salvar a la ciudad no debería recaer solo sobre los hombros de quienes menos tienen. Boston, la cuna de la Revolución estadounidense, la ciudad donde se proclamaron libertades y derechos que inspiraron a generaciones. Pero hoy, esas mismas calles cuentan otra historia. Una historia de desigualdad extrema, de barrios donde el futuro se mide en días de supervivencia y no en sueños por cumplir. Lo que ocurre aquí no es un accidente aislado, es un espejo que refleja las grietas de una nación entera, la creciente brecha entre ricos y pobres, la incapacidad de los sistemas públicos para proteger a los más vulnerables, y una policía que lucha por mantener un orden cada vez más frágil, son síntomas de una enfermedad más profunda, la indiferencia. Boston representa el contraste más brutal entre opulencia y abandono, entre los techos de cristal de los laboratorios en Cambridge y los techos improvisados de lonas en Roxbury, entre los millones invertidos en estadios y rascacielos y los presupuestos raquíticos de los refugios para personas sin hogar, pero también representa algo más, una posibilidad. Porque en los rincones más oscuros de la ciudad, donde el sistema ha fallado, la gente sigue resistiendo. Madres que se unen para proteger a sus hijos, voluntarios que recorren las calles con comida caliente y naloxona, jóvenes que transforman muros en lienzos de esperanza. La pregunta que queda es incómoda, pero urgente. ¿Será suficiente? ¿O estamos presenciando el colapso silencioso de una ciudad emblemática, el aviso de lo que podría suceder en muchas otras? Boston es un microcosmos de Estados Unidos.
Si aquí, en una de las ciudades más educadas y ricas del país, la miseria puede arraigarse hasta el punto de que la policía abandone barrios enteros, ¿qué nos espera en lugares con menos recursos? Este no es solo un llamado de atención para Boston, es un llamado para todos, porque la verdad es que ninguna ciudad, ningún país puede sobrevivir si deja a su gente más vulnerable atrás. Y si no somos capaces de ver a los invisibles, quizá algún día seremos nosotros los invisibles para quienes vengan después.